Es un honor darles la bienvenida a esta charla sobre nutrición y cáncer, especialmente en un día tan importante y relevante como es el de hoy. Nos reunimos en este salón de actos de la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega para abordar un tema crucial y en ocasiones olvidado, como es la importancia de lo que comemos y cómo esto afecta en nuestro organismo, además de los mitos y las falacias que alrededor de este tema se ponen. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Asociación de Manzanares, la Asociación contra el Cáncer, por la organización de este evento y otros tantos que lleva a cabo en nuestra población, así como a las empresas y particulares que colaboran con ellos. Vuestra dedicación y compromiso con la causa son cruciales para mejorar la calidad de vida de los afectados por cáncer. Tenéis que saber y debéis ser conscientes de que realizáis una labor digna de elogiar en el acompañamiento, asesoramiento y apoyo a enfermos y familias. Agradecer también especialmente a nuestra ponente de hoy, doña María del Mar Martínez Molina, dietista y nutricionista en el Hospital Virgen de Altagracia, porque ha tenido la amabilidad de preparar esta charla. María del Mar es conocida en Manzanares no solo por su profesionalidad, sino por poner a nuestro servicio sus conocimientos y experiencias, impartiendo múltiples charlas en diferentes eventos. Tanto ha mantenido charlas en las jornadas de Alma del Vino, prevención de enfermedades cardiovasculares, charlas sobre falsos mitos en dietas, alimentación y Alzheimer y muchísimas más. Como no podía ser de otra forma, hoy la charla versará sobre la nutrición y el cáncer y sus mitos. Os dejo con ella. Seguro que la ponencia será una oportunidad para aprender y llegar a una mejor comprensión de la relación entre la alimentación y el cáncer. Y además también será una forma de renovar nuestro compromiso para apoyar a aquellos que enfrentan esta enfermedad. Gracias por su atención. ¿Se oye por el micrófono? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Asociación de Cáncer de aquí de Manzanares, que bueno, algunas las conozco como pacientes y bueno, ya amigas de muchos años, desde que llevo yo aquí trabajando. A todas las aquí y los aquí presentes por interesar por este tipo de iniciativas que al final son para promover la salud entre la población, y al Ayuntamiento de Manzanares, que bueno, pues en esta ocasión mediante la asociación, pero en otras pues también han contado conmigo para hablar de temas importantes de nutrición y de prevención y promoción de la salud. Así que nada, pues muchas gracias. Espero que todos los que estamos aquí presentes, aparte de lo que vaya yo a hablar, si surge alguna duda o hay alguna cosa de la que no vaya a poner porque no la haya preparado, si la podemos solucionar o la puedo aclarar, pues también al final de la presentación podemos entablar un pequeño debate que también podemos responder de las opiniones de todos. Bueno, pues yo, como bien ha dicho, llevo trabajando 18 años en el Hospital de Manzanares, principalmente, aunque en otros ámbitos hospitalarios, pero bueno, pues comencé tanto a la hora de hacer las prácticas, cuando acabé la carrera, luego inicié la labor profesional con más ahínco en esa especialidad. Por lo tanto, todavía sigo teniendo relación con la enfermedad, con los pacientes y, por lo tanto, con su tratamiento. Al principio parece que la nutrición es lo de menos, que lo demás son los tratamientos médicos, que, por supuesto, tienen gran relevancia, sobre todo a día de hoy, hasta que no se siga avanzando a nivel de evidencia científica, de investigación, que es muy complicado, como ahora explicaré, el que se generen hallazgos tan importantes como para poder decir tengo una dieta que es terapéutica y que me puede ayudar junto con el tratamiento a curar la enfermedad. A día de hoy no podemos decir que la alimentación vaya a curar la enfermedad, pero sí va a mejorar su curso y, como veremos, también hay mucha evidencia científica que ya nos asegura que determinados patrones dietéticos nos van a ayudar a prevenir determinadas enfermedades. En concreto, y lo que vamos a hablar hoy, pues el cáncer es una de ellas.
Bueno, pues las cifras que saca todos los años la Sociedad Española de Oncología Médica, quiero que, bueno, pues que nos centremos, sacan las incidencias que va a haber, los nuevos casos que se prevé que haya para este año, pues las tasas de mortalidad, de supervivencia. Hay resultados muy alentadores porque la supervivencia en los últimos años pues está aumentando cada vez más y cada vez más sigue aumentando para determinados tipos de tumores, pero lo que queremos que nos fijemos, porque es de lo que voy a hablar hoy, es de los factores de riesgo. Aquí ya nos aseguran que 1/3 de las muertes por cáncer se deben a 5 factores de riesgo. No sé si me separo, ¿se oye? ¿Bien? Vale. Yo es que hablo fuerte, entonces se oirá bien. 5 factores de riesgo evitables. Evitables quiere decir que yo puedo modificarlos. Podemos hablar del tabaco, que creo que todos sabemos el efecto, la relación causa-efecto con el tabaco para el cáncer de pulmón. Es el factor de riesgo que mayor asociación tiene. Las infecciones, pues todos los virus de transmisión sexual, que ya sabemos que causan determinados tipos de cáncer, pues también los podemos prevenir con una buena educación sexual y utilizando los medios para evitar el contagio. Es algo que nosotros podemos evitar. El alcohol, el consumo, el elevado consumo de alcohol también es perjudicial para la salud. Hay determinados alimentos o determinados hábitos o determinadas sustancias que no está visto realmente cómo funciona dentro de la célula para que ese alimento, esa sustancia, ese nutriente sea cancerígeno, pero sí que hay fuertes asociaciones por los estudios que se hacen en poblaciones o en personas que tienen determinados tumores, si eran personas muy bebedoras. Estos estudios son muy complicados de resolver y de decir, pues, beber alcohol provoca cáncer. No, porque a lo mejor el que bebe alcohol también fuma, o el que fuma también tenía otros hábitos nocivos, o porque tenemos una genética que predispone. No con la charla de hoy quiero decir que si como bien, hago actividad física y evito todos esos factores de riesgo, me exime de padecer una enfermedad. Todos tenemos el riesgo. Y tenemos factores que en cada persona son diferentes y que van a predisponer. Pero si conocemos que en gran porcentaje podemos prevenirlo o podemos mejorar el curso de la enfermedad, pues por lo menos informar a la población y que lo pongamos en la práctica. Bueno, el alcohol, el sedentarismo y la alimentación. Además, aquí insisten, que esto quiero insistir muchísimo, porque ya no solo para los pacientes oncológicos, sino para cualquier persona que quiera cuidarse o que quiera mejorar la alimentación como vía a estar mejor y mantener un estado de salud óptimo. Es perjudicial, y aquí dicen dietas inadecuadas, y dietas inadecuadas llamamos a dietas insuficientes en fruta y verdura. O sea que más claro que decir que el consumo de fruta y de verdura es indispensable y es beneficioso para la población, en pacientes oncológicos igual, porque tienen sustancias que actúan como antioxidantes, que bloquean los radicales libres, que pueden ser unos de los desencadenantes, o son unos de los desencadenantes, para que haya esa alteración celular y esas modificaciones a nivel orgánico que causen la enfermedad. Por lo tanto, el consumo de frutas y verduras es indispensable. Como ya he dicho y lo quiero repetir, y al final pondré otra vez esta diapositiva para insistir, porque el mensaje que quiero dar al final es que la alimentación ayuda a reducir 1/3 de los tumores más comunes, que lo que comemos y bebemos influye ya no solo en la incidencia, sino en el crecimiento y en el desarrollo del cáncer. Como he dicho, no podemos a día de hoy, pero probablemente en varios años, se pueda saber qué tipo de alimentación concreta le va a venir bien a mi tratamiento para mi tumor. Y digo mi tratamiento para mi tumor porque el tumor en cada persona se comporta de una manera distinta. Entonces, hay que ser muy finos para que estudios nos lleven a dirigir la nutrición a que sea utilizada como una terapia junto con los fármacos. Entonces, ya no solo lo vamos a utilizar como herramienta de prevención, sino que va a haber un momento en el que vamos a poder hablar
de qué tipo de dieta o qué alimento, qué sustancia o qué nutriente va a ser bueno para según qué tumores y lo vamos a llegar a poder utilizar en conjunto con el tratamiento farmacológico. La Agencia Internacional del Estudio de la Investigación para el Cáncer ya nos dice que hay evidencias muy sólidas de que una dieta saludable y actividad física reducen el riesgo de cáncer. O sea, que es un mensaje que se dirige a toda la población en cualquier ponencia de nutrición, sea de lo que sea, cuando hablamos de qué podemos hacer para estar más sanos con nuestros hábitos, pues una dieta saludable y actividad física. Y la actividad física no solo ya se recomienda al que quiere bajar peso, porque antes solo iba al gimnasio o solo hacía ejercicio el que quería bajar peso. Para estar sanos tenemos que hacer ejercicio. Y no solo hay un rango de edad en el que se recomiende hacer ejercicio, porque ya sea que tenga osteoporosis, tenga problemas en la columna o tenga cualquier situación que me incapacite, pero el ejercicio hay que adaptarlo. El sedentarismo se ve directamente que mata, no por una enfermedad en concreto, sino porque ese sedentarismo fomenta el que la masa muscular no esté fuerte, que el cuerpo no esté sano y que el paciente, pues en general, esté más inactivo y menos saludable. Por lo tanto si estamos sanos para preservar esa salud, como si tenemos alguna patología, hay que hacer ejercicio físico. Siempre adaptado y si es guiado por un profesional, mejor. Pero el ejercicio físico nunca se les recomienda. Y igual que todo avanza en temas de alimentación y cáncer, pues en temas de actividad física, ya no solo relacionado con el cáncer, en general, cada vez se recomienda menos el sedentarismo, los reposos cuando son necesarios, son porque haya algún proceso agudo. Pero se recomienda sí o sí hacer ejercicio físico. Y durante la enfermedad pues también se recomienda. De hecho, hay determinados libros de profesionales que se dedican a investigar en la actividad física y el deporte relacionado con la enfermedad que marcan en cada etapa de la enfermedad, si se está en tratamiento, si ha habido una cirugía, qué ejercicio es bueno. Sobre todo indican ejercicio de fuerza. Y ya digo, no solo para personas más jóvenes o personas que tengan mejor movilidad, sino adaptado a cada etapa y a cada situación personal, pero nunca es la opción no hacer nada. Como herramienta un poco para dar unas pautas, porque vale, el que nos digan hay evidencias muy sólidas de que una dieta saludable cada uno se lo puede tomar de muchas maneras. Quien no entienda mucho de nutrición, pues a lo mejor está comiendo de una manera determinada y no es la correcta. Pero igual que antes teníamos como guía la pirámide de los alimentos, que todavía en algunos sitios erróneamente la siguen poniendo, pero ahora lo que se utiliza de referencia en el ámbito de la alimentación es el plato saludable, que lo crearon en la Universidad de Harvard y es un referente a nivel mundial de cómo debe ser la alimentación, con las peculiaridades que tenga cada comunidad, cada país, cada región, en cuanto a elecciones particulares por la religión o por cualquier otra cuestión, pero la alimentación debería seguir este patrón. La mitad, si esto representa un plato, no quiero que os quedéis con el concepto de que yo cada vez que como en el plato debe haber una parte que es más de un cuarto de vegetales, otro casi cuarto de frutas y los otros dos proteínas saludables o cereales integrales. Lo que nos quiere decir esto es que todas las calorías que yo consumo en el día, todas las calorías o todo lo que yo consumo en el día debería ser en proporción. La mitad de todo lo que como deberían ser vegetales y frutas. Y la otra mitad se dejaría parte a cereales, si son integrales mejor, y proteínas saludables que siempre nos hacen alusión a proteínas del pescado y de aves, evitando las carnes rojas y carnes procesadas en la medida de lo posible. Si esto no lo hacemos al 100%, como mínimo conocerlo y saber que este modelo es el que se recomienda porque previene muchas enfermedades. Y como he dicho al principio, pues la importancia de las frutas y verduras las podemos
ver destacadas en esta infografía, que podéis incluso acceder a la página, está traducida al español y te desglosa por cada agrupación de alimentos, te desglosa las recomendaciones. Pero vamos, lo que quiero más que nada que os fijéis es la relevancia que se le da al consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque aparte de tener un contenido en calorías muy bajo, al final ahora también resaltaremos pues, que a nivel tumoral pues, el exceso de energía, el exceso de calorías parece que al tumor le gusta. Entonces el hecho de restringir esas calorías, esa energía, pues puede llegar a ser beneficioso. No vamos a desnutrirnos con tal motivo, si yo sé que no hay que... Siempre se dice, si no hay que nutrir al tumor, si no comes es mejor, pues tampoco, porque estás dejando de tomar nutrientes esenciales para el organismo. Pero sí que es cierto que se ha visto que el exceso de calorías, el exceso de energía favorece ese crecimiento o puede llegar a ser favorecer el crecimiento tumoral. Por lo tanto, el consumo de frutas y verduras es un consumo de alimentos con bajo aporte calórico y con mucho interés nutricional por el contenido en productos, sustancias antioxidantes, que van a tener implicaciones en el metabolismo celular de manera positiva. Por lo tanto, si pudiéramos resumir qué quiero que un poco entendamos que tenemos que hacer, ya no solo a nivel de prevención, sino a nivel de cuando hay una enfermedad instaurada, tenemos que tener en cuenta que puede haber un riesgo de recaídas, con la alimentación podemos, como ya he dicho, no se puede asegurar qué alimentos directamente están influyendo de manera positiva, pero sí se sabe que hay asociaciones de que si yo consumo este alimento, la enfermedad puede ir peor, y si yo no consumo este alimento o consumo este otro, que ahora nombraremos algunos, pues va a ir mejor la enfermedad. Entonces, como existen esas asociaciones en los estudios, pues de eso sí que se hacen estas recomendaciones. Y salen estas recomendaciones: evitar la obesidad. Por obesidad vamos, bueno, ahora, evitar la obesidad, limitar el alcohol y las bebidas azucaradas, evitar alimentos ultraprocesados, pocas carnes rojas y carnes procesadas y comer mucha verdura y fruta. Pero fruta sobre todo. Yo siempre digo, hay que elegir una u otra. Si no nos gusta la fruta, pues por lo menos comer bien de verdura. Si no nos gusta la verdura, comer alguna pieza de fruta al día, porque son dos grupos que tienen similitud entre algunos nutrientes, pero no son iguales. Pero es verdad que el efecto de la verdura, en los estudios que se hacen, el efecto de la verdura o está más estudiado que los componentes que tiene la verdura son beneficiosos a la hora de prevención y a la hora de, durante el curso de la enfermedad, poder mejorar. Entonces, lo ideal comer fruta y verdura, pero si no, por lo menos sacrificarnos un poco y obligarnos. Evitar la obesidad. La obesidad o el sobrepeso tenemos que tener en cuenta que todo lo que es un exceso de masa corporal, un exceso de peso, es exceso de grasa. No es retengo líquidos, no es que tenga una constitución muy grande, que sí hay personas que tienen una constitución muy grande y a veces el índice de masa corporal puede confundir. Pero cuando tenemos un índice de corporal muy elevado es porque hay un aumento de grasa corporal. Esa grasa corporal es la que es problemática a la hora del desarrollo de la enfermedad, que ahora veremos los mecanismos que pueden influir en que la obesidad, el sobrepeso, el exceso de grasa, por llamarlo de manera más general, el exceso de grasa corporal va a ser un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Bueno, aquí tenemos una tabla con el índice de masa corporal, entre 18,5 y 24,9 sería normopeso. Bueno, es una tabla en la que nos guiamos, pero bueno, también hace falta ver al paciente, ver cómo ha estado años atrás, cómo ha sido la evolución, porque puede haber un paciente que haya estado en un índice de masa corporal del 30, haya bajado a 25 y todavía le sigamos diciendo no, sigues teniendo grasa. Pero el hecho de yo bajar peso y reducir esa grasa corporal ya es un beneficio para la salud. Entonces, no hay solo que tener en cuenta que el paciente tenga que estar aquí sí o sí, sino que podemos venir de un índice de masa corporal fácilmente de 35 y que el paciente se nos sitúe aquí. Eso ya es un beneficio para la salud bastante importante. El índice de masa corporal, ¿cómo se determina? El peso dividido en la talla en metros al cuadrado. Ahí nos sale
una cifra que puede rondar entre todas estas. Y si ronda entre estas, pues mejor. Pero ya casi, aunque esto se sigue utilizando, como ya he dicho, como se recomienda hacer ejercicio físico, hay veces que cuando hacemos ejercicio físico, pues también al tener más masa muscular puede ser que tengamos menos peso. No quiero decir que porque hagamos ejercicio tengamos que tener un índice de masa corporal de 40 o 50, pero es cierto que personas que hacen ejercicio a lo mejor les cuesta más bajar peso porque al hacer ejercicio físico la masa muscular pesa más y sí que están quemando grasa, que es lo que nos interesa. Preservar la masa muscular, no tener un volumen muscular de un brazo súper grande o una pierna muy crecida por el músculo, sino que hay que hacer al músculo funcional, ejercitarlo para que sea funcional y esté sano. También se utiliza, aparte del índice de masa corporal, el índice cintura-cadera. Son dos de las herramientas que se utilizan para determinar si hay sobrepeso u obesidad. Y bueno, pues determinadas guías de práctica clínica de otros países pues las utilizan para determinar si los individuos tienen o no obesidad. La circunferencia de la cintura, que se mide 2 dedos por encima del ombligo, y los rangos serían 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres, para determinar que ya tenemos exceso de grasa corporal. ¿Por qué la grasa, y sobre todo la grasa abdominal, contribuye a aumentar el riesgo de cáncer? Porque aumenta la resistencia a la insulina, aumenta los niveles de determinadas hormonas y factores de crecimiento que pueden promover ese crecimiento de las células cancerígenas. Por lo tanto, aquí sí que hay asociación. He puesto aquí algunos estudios en los que me baso para explicar esto, y bueno, pues son los que nos dan esta información de que hay una asociación muy fuerte, de que la obesidad debemos evitarla, porque de esa manera pues podemos prevenir determinadas enfermedades, entre ellas el cáncer. Las personas que suben menos de peso en la edad adulta tienen riesgos menores de determinados tipos de cáncer. Esto es muy importante porque hay veces que decimos, bueno, pues si ya tengo una edad, si subo peso no pasa nada. No, porque al final la repercusión que tenemos en la salud con mantener un peso estable dentro de lo que es verdad que hay gente que le cuesta más bajar peso, hay gente que le cuesta menos, pero tenemos que hacer lo posible pues por tener una buena alimentación y hacer ejercicio físico. Independientemente de eso, que son las recomendaciones, pues ya veremos el peso cómo oscila. Pero hay que intentar tener un peso estable, sobre todo si tenemos un peso dentro de unos valores normales, pues evitar el subir peso y intentar buscar herramientas pues para mantenerlo así. Todo esto de lo que hemos hablado son mecanismos, herramientas de prevención, el manejo de la alimentación, como hemos dicho, muy importante el consumo de frutas y verduras, muy importante la obesidad, ya no para prevenir, sino durante el curso de la enfermedad. Pero como he dicho al principio, la nutrición juega un papel también, o puede, porque ahora no, igual como he dicho, no podemos asegurarlo, pero hay muchas líneas de investigación en cuanto a la alimentación relacionada con el cáncer, y ya se está viendo pues que determinados alimentos o determinadas dietas, modelos dietéticos, nos van a ayudar con el tratamiento del cáncer, no solo en la prevención. Lo que pasa es que ahora pues partimos de las recomendaciones que podemos hacer, porque hay evidencia sobre ellas. Por eso algunas veces la gente pregunta, ¿y esto es bueno para el tumor? ¿Y esto puedo comer? Y es que me han dicho... Cuando no hay estudios de una cosa, pues yo no voy a recomendarle a un paciente come esto, no comas lo otro. Que dentro de unos años podemos recomendar más directamente estos alimentos sí, estos alimentos no, o estos en mayor cantidad. Probablemente va a ser así, incluso a la hora de los tratamientos. Si tengo determinado tipo de tumor, voy a poder comer no de pronto va a ser aumentar el consumo de grasas o aumentar el consumo de carne, pero sí determinadas dietas más balanceadas y más dirigidas y más controladas para según qué tipos de tumores. Ya digo, hoy en día, aunque no se sabe, pero hay evidencias de algunas cosas. Por ejemplo, en un futuro
Pues la nutrición de precisión nos ayudará a tratar el propio tumor junto con los fármacos. ¿Cuáles serían los enfoques actuales y en un futuro que pueda haber? El ayuno, que también ahora hablaré un poco más, el ayuno y la restricción calórica, la restricción dietética, determinados alimentos evitarlos o eliminarlos de la dieta, dietas mediterráneas y dietas vegetarianas. Con dieta mediterránea pues nos redirigimos otra vez a las recomendaciones del plato saludable. Y suplementos dietéticos, pues también ahora no se recomiendan porque no se sabe el efecto. Incluso hay algunos suplementos que pueden llegar a ser perjudiciales porque interfieran en el tratamiento o porque incluso interfieran con el propio tumor. Hay antioxidantes que se pueden llegar a tomar, que por ejemplo en pacientes con cáncer de pulmón se ha visto que se vuelven prooxidantes porque estos pacientes fumadores, en ausencia de una enzima determinada, si están tomando algún antioxidante, cambia la acción de ese antioxidante, se vuelve prooxidante y puede ser más cancerígeno. Entonces hay algunas cosas que no se pueden recomendar porque no hay evidencia y porque no sabemos el efecto que puede causar. Pero llegados a un punto en el que se estudien todas las sustancias que comemos con los alimentos, los metabolitos que esto genera, porque ya no es solo lo que yo como, sino lo que yo como, cómo mi cuerpo lo transforma y esas moléculas, dónde van, a qué células van y qué están provocando en mi organismo, incluso en el propio tumor, en esa asociación celular anómala que esos tumores tienen. Como he dicho e insisto, todavía no se sabe lo bastante como para integrar la dieta en el tratamiento como un elemento terapéutico más, porque es muy complejo, pero sí las evidencias no pueden darse por sentado hasta que no se entiendan esos mecanismos moleculares de lo que he dicho, pues esos sustratos que generan determinados alimentos que llamamos beneficiosos y que se recomiendan, pues esas moléculas dónde van y cómo las utiliza la célula. Puede haber estudios en ratones, pero más allá de que pasen a humanos, pues no podemos asegurar. En cuanto a la alimentación y la metástasis, pues sí que se sabe porque hay una asociación entre dietas ricas en azúcares, dietas cetogénicas, que las dietas cetogénicas, si recordáis, porque en algunas épocas se han promocionado para bajar de peso o para cualquier otra cuestión, son las dietas que son muy bajas en carbohidratos. No se comía nada de hidrato de carbono, la gente estaba muy contenta porque podía comer la grasa que quisiera y podías comer proteínas, pues las que te apeteciera. Y como ya hemos visto en las recomendaciones del plato saludable, claro, si tú quieres seguir unas recomendaciones saludables te tienes que guiar por el plato, pero si yo quiero hacer lo que sea por bajar peso y yo con esto bajaba peso, pues todo el mundo seguía este tipo de dietas. Y bueno, pues como vemos en algunas situaciones pueden ser peligrosas. Dietas ricas en grasas, muy ricas en proteínas, bajas en calorías y ayuno intermitente pueden influir en la metástasis. ¿Qué pasa? Que esto se puede estudiar, pero se ve si influyen o no. Si influyen o no ya es cuando empiezan a hacer estudios, pues no si es en prejuicio en humanos, pero sí asociaciones en poblaciones concretas que tengan estos hábitos. Bueno, y esto no lo digo yo, pero es un investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que bueno, pues es un poco lo que he leído y de donde he sacado esta información para transmitirosla a vosotros. Los investigadores que estudian estas líneas de alimentación y cáncer, pues dicen que sabemos que el exceso de nutrientes y energía les suele gustar a las células cancerosas, no tenemos que privar al paciente de la alimentación, pero si la alimentación que tiene el paciente es más dirigida, más específica, pues mejor será, porque si ya sabemos que el exceso de nutrientes y energía, por eso a veces se asocia el consumo de azúcar y mayor riesgo de cáncer o que no frene el crecimiento celular porque estoy comiendo más azúcar. No es así, pero sí que puede llegar a entenderse así, pues por este mensaje que ya nos mandan los investigadores, el exceso de nutrientes y energía. Pues el azúcar es un alimento, es un componente banal que no tiene ningún nutriente que el cuerpo vaya a necesitar y nos aporta mucha energía. Entonces sí que tiene sentido que ese exceso de energía o de nutrientes que aporten muchas calorías vayan a ser perjudiciales. Que los tumores mandan ciertas señales a las células que les rodean.
Eso también es sabido, por lo tanto tenemos que ser capaces de detectar los metabolitos de esos alimentos que comemos, pues cómo afectan a estas interacciones entre células y entre tumores en un mismo organismo, para poder llegar a un punto en el que podamos redirigir tanto la nutrición como la farmacología, que es lo que ahora mismo es los tratamientos de elección, pues los tratamientos que existen actualmente para interrumpir esa comunicación entre células y evitar la metástasis. La restricción calórica, pues como ya he venido hablando, pues es una de las áreas de investigación más activas, a ver cómo esas dietas de restricción, incluso el ayuno intermitente. El ayuno intermitente pues a lo mejor no tiene ningún sentido en una pérdida de peso, pues más allá de que yo haga un ayuno intermitente como menos calorías, sí que es verdad que el metabolismo puede llegar a cambiar, pero en otras áreas pues es más interesante quizás que en el adelgazamiento. Lo que está claro es que el exceso de calorías nos va a provocar a su vez obesidad, nos va a provocar exceso de grasa, por lo tanto, en ninguna de las facetas de que yo coma mucho va a tener sentido, porque no va a ser beneficioso ni para el propio tumor ni para la persona que esté ingiriendo grandes cantidades calóricas, porque va a suponer un exceso de grasa corporal al final. Y bueno, ahora vamos a pasar, no sé cuánto tiempo llevo. Vamos a pasar a la parte de mitos y realidades. No me voy a entretener mucho y si ahora ya queréis preguntar, pues hablamos otro rato, que si no, me lío. Cosas que se sabe que son cancerígenas, que debemos evitar en la medida posible y de las que tenemos evidencia científica. Y cosas que no, voy a intentar también que nombrarlas y desmentirlas. La acrilamida es una sustancia química que se encuentra tanto en el humo del tabaco como generada en algunos alimentos por la manera de cocinar. Hace unos años salió una nueva ley en la que, dirigida a los centros a los centros de restauración colectiva, donde se cocina tanto para personas enfermas como para cualquier sitio en el que se sirva comida a colectivos, que determinados alimentos no se pueden quemar. De hecho, te mandan además una guía de color, que bueno, no la he puesto, una guía de color y te enseñan en concreto croquetas y patatas fritas. Esos alimentos, que son básicamente hidrato de carbono, al quemarlos se carbonizan y ya no es al quemarlos. Nosotros, por ejemplo, tostamos una tostada, que esté un poco tostada ya genera acrilamida. ¿Qué pasa? Que tampoco se ha visto en qué cantidad de lo que yo consumo de ese alimento que está quemado llega al organismo en forma de acrilamida, se metaboliza y es perjudicial. Pero está claro que es un producto tóxico que lo generamos nosotros con el cocinado excesivo, ya sean patatas fritas, galletas, si hacemos unas galletas y las doramos, o si están quemadas, por supuesto que hay que tirarlas, pero el pan, unas croquetas, unas patatas fritas, cualquier producto de ese tipo que hagamos, que no esté oscuro, porque un poco ya tiene contenido en acrilamida, es algo que se genera con el cocinado. No hay una asociación directa en humanos, pero sí que se ha visto que provoca compuestos indeseables que debemos evitar. Por lo tanto, esa práctica en cocina, pues tanto de tostar pan, patatas fritas, croquetas, cosas de ese tipo, que no se oscurezcan mucho porque genera este tipo de compuestos. El alcohol no se va a recomendar, siempre se recomienda un consumo responsable. Una persona que no bebe no le vamos a recomendar que beba porque el alcohol en sí no tiene ningún poder curativo, ni sanador, ni beneficioso. Entonces, el consumo que se haga del alcohol debe ser siempre responsable, porque también hay asociación entre un consumo muy elevado de alcohol, sobre todo consumo muy elevado de alcohol y consumo de tabaco es muy cancerígeno, por lo tanto, pues hay que lanzar esas recomendaciones y esa moderación. Antioxidante.
sustancias químicas que bloquean actividad de otras que pueden dañar las células, antioxidantes, frutas y verduras y cualquier otro alimento que las contenga, como pueda ser algún fruto seco o algún, bueno, básicamente frutas y verduras. ¿Conviene tomar, si yo digo que los antioxidantes son beneficiosos, ¿conviene tomar suplementos? No, porque los suplementos, el nutriente que está aislado en un suplemento, a no ser que sea el hierro, la vitamina D, el calcio, que por prescripción médica se hacen unas analíticas y el paciente, por cualquier problema que tenga, debe ser suplementado, pero comprar complejos de antioxidantes o cualquier antioxidante y tomármelo a la ligera, no se puede tomar, y más cuando estamos enfermos, estamos tomando algún tipo de medicación o algún tratamiento crónico, puede interferir con ese tratamiento, puede reducir su actuación, incluso puede aumentar la toxicidad de ese tratamiento porque nos esté haciendo que no se elimine por completo porque interactúe con los alimentos. Por lo tanto, ¿son perjudiciales en los alimentos? Para nada. Al contrario, nunca se ha descrito que un componente de un alimento haya provocado una alteración, pero sí que al contrario, un nutriente aislado que es beneficioso dentro del alimento puede volverse perjudicial aislado. Porque el nutriente que tiene el alimento, solo por decir el magnesio o la vitamina C o la vitamina B12, no es solo eso, es el conjunto que la matriz celular en la que está ese nutriente hace que se comporte en el organismo de manera diferente, lo que no es en un complemento alimenticio, en un suplemento que viene aislado, no está en un alimento. Entonces no sabemos cómo eso puede llegar a interactuar en el organismo. Los edulcorantes artificiales. Hablamos de los que están regulados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, por la Agencia Americana. Son 6 edulcorantes artificiales que están aprobados. Sacarina, que también pregunta mucho la gente por la sacarina, que si es cancerígena o que si incluso va a ser perjudicial con la enfermedad. La sacarina, a día de hoy, no hay evidencia científica y se han hecho estudios para que pueda ser perjudicial para la salud o pueda ser cancerígena o pueda ser peor cuando yo ya tengo la enfermedad. No hay estudios, sí que puede haber algún estudio con algún efecto nocivo, pero siempre que haya algún estudio con algún efecto nocivo no lo es para una patología concreta, en este caso, y además las dosis en las que pueda resultar tóxico están muy por encima a lo que una persona va a poder tomar. Te estoy hablando de que si yo sacarina tomo, yo qué sé, en un café, las dosis tóxicas a lo mejor es el hecho de tomarme 50 cafés durante 30 días seguidos, esa cantidad de sacarina que yo le pueda echar a 50 cafés. O sea que al final hay unos límites de seguridad que están muy, muy por encima que nadie los va a superar. ¿Y qué es mejor, echarle azúcar o sacarina? A ver, si va a ser si va a ser un consumo moderado de yo me tomo un café y le echo un poquito de azúcar, no pasa nada, siempre y cuando yo tenga una alimentación sana. El que yo le ponga una cucharadita pequeña o tome una cucharada pequeña al día de azúcar, si me gusta más el sabor, me apetece tomarme un café y lo disfruto más con el azúcar, pues no pasa nada. Si el resto de la alimentación es saludable, yo tengo unos hábitos saludables. Lo que no se puede es, encima de que tengo unos malos hábitos, le tengo que echar 4 cucharadas de azúcar al café y ya pues hay gente que le gusta el sabor de la sacarina y prefiere echar sacarina, pero al final es la moderación, porque hay gente que dice, yo me tomo 6 cafés al día y me sientan bien, pero claro, si tomas los 6 cafés con un azucarillo cada café, pues no, o dejas los cafés o dejas el azúcar o... Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos edulcorantes, incluso de manera indirecta los estamos utilizando porque los estamos consumiendo. Si comemos algún refresco, si tomamos algún producto dietético, todo lo que compremos envasado, procesado, raro es que no tenga algún edulcorante. Pero como ya digo, es seguro. Pero si no comemos esos alimentos, que tampoco se recomienda un consumo diario, pues ya indirectamente estamos no comiéndolos. Porque bueno, la sacarina se la puedo echar al café. Si no se la echo al café, ya no la estoy consumiendo, por lo menos si no tomo otro alimento. Pero si compro otro tipo de alimentos procesados, pues probablemente con los refrescos o con cualquier otro derivado pues le añadan para mejorar sabor o para mejorar cualquier cualidad.
Por lo tanto, sacarina, que es lo que la gente pregunta mucho, es seguro. La stevia es un edulcorante natural. Sí. La stevia lo que pasa, que a lo mejor no es stevia pura, luego ya es que también, según las marcas, las mezclan con otro edulcorante o porque amargan, porque la sacarina no es sacarina, tiene sacarina y ciclamato, o no sé qué le añaden a la sacarina, le añaden otro edulcorante para reducir el amargor, porque tienen un punto amargo. Entonces las mezclan, pero todo lo que está comercializado en España o incluso en la Unión Europea ha pasado unos controles de seguridad y están aprobados y lo que tengan en su el contenido que tengan de determinados nutrientes, aditivos, todo eso pues son seguros. El tema está en tampoco exceder un consumo de sacarina porque no engorda y le da dulzor, pues tampoco no es una práctica recomendable. La miel, aunque sea natural, muchas veces lo natural no quiere decir sano. La miel en un 98% es azúcar, es glucosa. Entonces la miel no tiene ningún beneficio con respecto a otro alimento o con respecto a otro edulcorante artificial porque tiene algo de antioxidante, tiene algo de acción antibacteriana, pero no es tanto como para decir voy a consumir miel y voy a consumir a diario. El hecho de sustituir una cosa por otra no la va a hacer más, no es. Entre azúcar y miel, pues mejor un poquito de miel, porque aunque es azúcar también la miel, pero tiene algún nutriente. Pero no por el hecho de decir la miel es natural y es buena, puedo consumir mucha, porque es azúcar. Es fructosa y al final son azúcares libres la miel. Sí que viene muy bien cuando hay algún proceso gripal, hay algún resfriado, pues para suavizar la garganta se utiliza mucho por la textura que tiene y por la composición que tiene, pues ayuda a calmar esas posibles molestias de los resfriados. Pero más allá de eso, hacer un consumo muy elevado por incluso pensarnos que nos va a ofrecer algún beneficio extra, tampoco. Las carnes carbonizadas, igual, se generan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales, por eso no se recomienda que se utilicen estas técnicas o que no sea muy a menudo. Pues cuando ponemos las carnes en la parrilla, sobre todo si están en contacto con una llama, pues se generan sustancias tóxicas. No es que no lo comamos, pero se sabe que esta exposición de las carnes, de carnes, incluso de pescados, ya se ha visto, a estas altas temperaturas y a estas técnicas culinarias que entran en contacto directamente con el alimento, pues no debe ser una práctica habitual. Ahora que tenemos la freidora de aire, pues mejor lo ponemos ahí en la freidora de aire y no se carboniza. Luego las crucíferas, las verduras crucíferas, concretamente este grupo tiene sustancias químicas que se llaman glucosinolatos, que se descomponen en otros compuestos que se están estudiando por posibles efectos anticancerígenos. ¿Qué pasa? Que estas verduras a lo mejor son las que menos nos gustan, porque son el brócoli, las coles de Bruselas, pero a estas son a las que se está viendo por la composición que tiene y por luego la descomposición que tiene en el organismo, esos efectos beneficiosos anticancerígenos. Ya digo, se sigue todo estudiando muy bien porque lo que se quiere saber es las moléculas que se generan y cómo actúan dentro del propio organismo, dentro de nuestras células beneficiosas, dentro de las células sanas y cómo se comportan dentro de esas células que no están sanas por el propio tumor. Pero estos son el grupo de vegetales. Por eso yo muchas veces insisto en la consulta que la dieta sea muy variada. Ya no es solo decir come fruta y verdura y me dice, pues solo me gusta la naranja, solo como naranja, o me gusta la verdura, solo me gusta la zanahoria y el tomate y solo como zanahoria y el tomate. Lo interesante es que dentro del grupo haya variabilidad, porque cada alimento, cada especie vegetal tiene unas peculiaridades por las sustancias que generan en el organismo al ser descompuestos. Y estas en concreto, las crucíferas, sí que son de las que más se ha visto estos efectos anticancerígenos. ¿Pero cocinarlas en exceso no tiene propiedades? No. Si cocinarlas en exceso es pasarlas y que ya... No. Si tú lo cueces bien, si el alimento le das un tratamiento térmico adecuado, no te va a perder algo. Pero las que
A ver, lo que se pueda comer crudo es mejor en crudo, porque se recomienda consumo de vegetales, consumo de ensaladas, ya no solo en cocinado, o sea, se recomienda consumir verduras en todas sus formas, crudas las que se puedan consumir crudas y cocidas pues las que no podamos consumir cocidas por el tema de la textura y de la digestión. Pero eso, no pierden si las cocemos bien. Si las cocemos al vapor pierde menos que si las cocemos en agua pierde más nutrientes, pero no pierden todos sus nutrientes, no, permanecen. Claro, si yo cuezo con la tapa descubierta, lo tengo, si está 20 minutos, me he ido de la cocina y lo tengo 1 hora, pues así ya sí que pierde. Pero si respeto los tiempos de cocción, luego muy importante de todos los alimentos que compremos, si por ejemplo compramos vegetales congelados, tenemos que seguir las indicaciones que nos indica en cada marca. Por ejemplo, unas espinacas que nos dice que las tengo que cocer antes de cocinar es porque no tiene un tratamiento previo que haya matado incluso bacterias. Podemos consumir un alimento contaminado porque no le hemos dado el tratamiento térmico. Pero igual pues con la pérdida de nutrientes. Tenemos que seguir las instrucciones, porque si ya ha seguido un tratamiento previo, si le damos el doble ya sí que vamos a perder. Entonces, sobre todo, en lo que viene envasado, seguir las instrucciones que nos recomiende la etiqueta. Y lo que vayamos a consumir fresco y que lo tengamos que cocer, pues el tiempo estricto de cocción y ya está. Lo que viene cocido en bote. Y eso Bien. Sí. Esas son alternativas que parece que es mejor no comer a comer unas judías verdes de bote, pero no. Todo lo que es en conserva, todo lo que está congelado, siempre conservándolo nosotros bien, si es un congelado, conservándolos bien y luego siguiendo las instrucciones que vienen en la etiqueta para reconstituirlo. Bueno, de esto no voy a decir. Se sabe y existe una relación inversa entre el consumo de frutas y vegetales y el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Estudios poblacionales en los que hay menor incidencia de cáncer o de determinados tipos de cáncer en poblaciones pues, o que son vegetarianas o que tienen un elevado consumo de frutas y verduras. La fibra puede ser también que a su vez la fruta y la verdura contiene fibra. La fibra también parece ser un factor protector del cáncer de colon gracias al incremento del bolo fecal y el acortamiento del tiempo del tránsito intestinal. Aumenta la velocidad de ese tránsito y permanece menos tiempo esas sustancias en el organismo. Bueno, volvemos a lo mismo, el tema de las grasas animales. También hay una asociación, se ha visto una asociación y por eso no se recomiendan, voy a ir un poco ligero, las carnes rojas y las carnes procesadas. Ya hace unos años las clasificaron como factores desencadenantes de determinados tipos de tumores. Las carnes procesadas las pusieron en el grupo 1 junto con el tabaco y las carnes rojas en el grupo 2A. ¿Se puede comer carne roja? ¿Se puede comer carnes procesadas? Se puede, pero con moderación. Y sobre todo que ese consumo, ya que sabemos que puede llegar a ser perjudicial, no sobrepase y le quite su lugar a las frutas y las verduras. Eso hay que hacer mucho hincapié. Que yo no esté comiendo un grupo de alimentos que encima no es muy beneficioso, incluso puede llegar a ser perjudicial para mí, en detrimento de dejar de tomar los que son más interesantes a nivel de salud. En cuanto al tabaco y las carnes rojas, pues la gente dice, pero si el tabaco es peor. El riesgo es la evidencia que existe tanto en el tabaco asociado al cáncer de pulmón como para el cáncer de colon de las carnes rojas, de las carnes procesadas. La evidencia es la misma, pero el riesgo es diferente. Un alto porcentaje de los cánceres de pulmón están debidos al tabaco y en cambio pues el cáncer de pulmón se relaciona con un 21%. La ingesta de las carnes procesadas y rojas se relaciona con un 21%, o sea, el riesgo es mucho más elevado en el tabaco. Bueno, ya siempre se ha desrecomendado y bueno, pues otras cuestiones que si no ahora si alguien quiere, los aditivos, ya como hemos dicho, todos tienen controles de seguridad, la sacarina no. Si el azúcar alimenta el cáncer, proviene eliminarlo por completo, eso también es una duda y hay incluso médicos que prefieren decirle al paciente que no lo tome. Yo creo que lo que no hay que hacer es asustar al paciente,
porque que un día sea un cumpleaños y coma un trozo de tarta no tiene nada que ver con esto. El caso es que yo tenga un hábito de consumo de azúcares y sea perjudicial, pero vamos. Y como ya hemos visto en los estudios y en las evidencias que los investigadores nos dicen, que el exceso de nutrientes y energía pues les gusta a las células. Entonces, de lo que comamos, cuanto más sano y más beneficioso de lo que ya sabemos, mejor. Plantas medicinales no es conveniente. Si yo ya tengo un tratamiento, no tengo que tomar ninguna planta y mucho menos por mi cuenta, con mucho consultar al profesional que nos está tratando para que lo sepa y para saber si realmente va a causar una interferencia o no con el tratamiento. Si ya he estado enfermo y ya no puedo hacer nada, ¿ya puedo comer lo que quiera? No, porque en el tema de metástasis, segundos tumores y en general para mejorar nuestra salud, ya no solo por estar enfermo cuando tenemos que cuidarnos. Hay siempre que intentar mejorar nuestros hábitos. Alimentos, dietas, suplementos preparados, a día de hoy no. Hay muchos libros, hay mucho charlatán y muchos mensajes que confunden a la población y bueno, pues no hay que hacer caso a todo esto. Que en un futuro podremos hablar de dietas terapéuticas, que realmente las podamos indicar junto con el tratamiento farmacológico, seguramente, pero a día de hoy no podemos asegurar que algo cure una enfermedad, que un alimento cure una enfermedad. Curar una enfermedad la va a curar un tratamiento médico. Y repito las presentaciones que he puesto al principio. La alimentación ayuda a reducir 1/3 de los tumores más comunes. Lo que comemos y bebemos influye en la incidencia, crecimiento y el desarrollo del cáncer. Hay evidencias muy sólidas de que una dieta saludable y actividad física reducen el riesgo de cáncer. Por lo tanto, evitar la obesidad, limitar el alcohol y bebidas azucaradas, evitar ultraprocesados, pocas carnes rojas y carnes procesadas y comer mucha verdura y fruta. Y bueno, de aquí es de páginas en las que me he basado un poco para crear este contenido, pues del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, páginas americanas del cáncer, todas estas asociaciones y todas estas expertos que se dedican a la investigación, pues tenemos mucha información que la podéis consultar todos desde casa si os manejáis bien por internet. Hay estudios, siempre hay muchos estudios que nos hablan de alimentación y cáncer y que empiezan a verse cosas en cuanto a los alimentos y al posible futuro de la alimentación y el cáncer. Así que todo esto lo tenéis para poder consultar y bueno, y a mí si queréis ahora lo que podamos aclarar, resolver o... Sí, cuando te diagnostican un cáncer, de tu entorno, pues el pedrusco que te cae, el detalle que te cae. Entonces, si además el diagnóstico que te hacen te indica tumor del cancito y tal, metastásico, eso significa que ya hay metástasis. Sí, ¿no? Si te lo pone... Yo creo que el médico nos da mucha información. Si el paciente pide más, le va a dar más. Pero creo que a día de hoy nadie está desinformado. Y también, a día de hoy, hay muchos avances en la medicina y hay muchos tratamientos. Antes a lo mejor, antes me refiero a no mucho tiempo, parecía que te diagnosticaban un cáncer y que te ibas a morir. Pero a día de hoy hay muchas alternativas terapéuticas, hay ensayos clínicos, hay un montón de herramientas que, bueno, de esto tienen que hablar los médicos, los oncólogos, pero hay un montón de herramientas. No quiere decir que yo tenga un cáncer y que sea un cáncer metastásico que me vaya ya a pasar algo fatal. Hay mucho, como hemos visto en la diapositiva primera, la supervivencia, la tasa de supervivencia va siendo cada vez mayor, pero la tasa de supervivencia es cada vez mayor porque hay más herramientas de prevención, pues todo el tema de colonoscopias a las mujeres, las citologías, todas esas herramientas que a la población se nos ofrecen son para aumentar la supervivencia, para que a mí, aunque me detecten una enfermedad, podamos cogerla a tiempo y actuar pues con más tranquilidad y de manera más sosegada. Pero el hecho de que yo tenga una patología concreta y ahora me digan que tengo metástasis no quiere decir nada.
Exacto, hay muchos tratamientos y a día de hoy hay mucho avance y no es lo que hace ni siquiera un año a lo mejor. Has hablado de un grupo concreto de verduras. Las crucíferas. Sí, y en cuanto a frutas, como hay variedad según la estación, la variedad está todo lo importante, comer variedad. Sí. Pero, por ejemplo, está el mito del melón, no sé si lo habéis oído, que come mucho melón en la época de los niños, y en esta tierra que tenemos muchos, como que es un mito, ¿no? ¿Que es malo o que es bueno? Que es malo, que yo he oído. Eso lo habrá dicho alguien que no quiere que le compren melones a los de Membrilla. ¿Eso habéis sido aquí? Eso salió de aquí. No, a ver, ni lo he oído ni tiene ninguna razón de ser. Para esa fruta que los azúcares. No, yo lo he oído por los abonos, por las pesticidas. Eso iba a decir, digo, a lo mejor dicen por el tema de los pesticidas. Claro, ya no podemos controlar encima que como sano, claro, a no ser que yo me haga un huerto ecológico, a día de hoy, como he dicho, con los aditivos, todo lo que se comercializa pasa a unos controles sanitarios, todo lo que está a la venta para el consumidor es sano. Si tiene fertilizantes o no, puede tener, sí, pero bueno, a lo mejor hay alimentos, frutas, verduras, todo lo que está en el suelo y si se ha tratado, tanto como animales que se hayan podido tratar. Hay cosas que están prohibidas y aquí en la zona europea no se permite, lo que a lo mejor en Estados Unidos sí. En Estados Unidos hay carnes sin control, se pueden utilizar anabolizantes, están registrados y están etiquetados como tal, que tienen, utilizan productos metabólicamente activos para el desarrollo animal. Pero aquí hay determinadas cosas que allí sí se utilizan, que aquí está prohibido. Entonces, los controles sanitarios que hay aquí y la regulación de determinadas dosis que les queda al alimento para que llegue al consumidor y pueda ser perjudicial, no. Se recomienda que la fruta se coma de temporada, siempre la fruta de temporada, porque va a ser más económica, va a tener sus nutrientes y va a estar mejor a nivel textura, a nivel sabor y a nivel nutrientes en la época en la que a la que pertenece. Porque ahora ya tenemos en todas las épocas. ¿Cuándo la recomiendas? ¿En qué horas o después de comer? Pues eso también hay que respetar el hábito que tenga la persona, porque no influye ni de manera positiva ni de manera negativa. Se recomendaba hace muchísimos años que se comiera antes de la comida porque decían que no engordaba, pero el comerla antes de la comida a lo mejor te aseguras comértela y luego no decir en el postre ya no tengo hambre y no me la como. Entonces, pero no tiene ningún porqué. Sí, en el plato, dentro de la parte de proteínas, las legumbres. Alimentos proteicos, legumbres. Proteína de origen vegetal. Los lácteos hay que reducirlos porque hay gente que se bebe a lo mejor 1 litro de leche, porque tengo osteoporosis, me bebo 1 litro de leche, 2 yogures y 2 tarrinas de queso y no como fruta. Es más interesante a nivel nutricional la fruta que coma tanta cantidad de leche. No es que no se recomiende, sino que se baje el consumo. Pasa lo mismo con las recomendaciones de carnes procesadas, carnes rojas. Al principio se interpretó como que no comiéramos, que era cancerígeno que no comiéramos. Y no es que no comiéramos, a veces se dan esos avisos a la población porque lo que hay que hacer es reducir, porque sí que estamos comiendo un exceso y no estamos dejando hueco para otros alimentos. Pero si hay que moderar, por ejemplo, la ingesta de azúcares, azúcar también tiene un montón de los... Pero no son azúcares libres. No. No tiene nada que ver el azúcar de la fruta con el azúcar de un azucarillo, el azúcar de un zumo. Lo que se considera azúcares libres son el azúcar, la glucosa pura y dura, los azucarillos, la que yo añado, los azúcares que tienen las dulces, bollería, todo lo que se añade. Los zumos, aunque sean naturales, cuando yo hago el zumo ya consideramos azúcares libres. Entonces también tiene una dosis para que no sobrepasemos. No vamos a sustituir un zumo a una pieza de fruta. ¿Cuántas piezas de fruta aconsejas? Las recomendaciones, porque siempre tenemos que hablar por lo menos de un mínimo, 3. Lo de 5, el anuncio de 5 al día era 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura, al menos una de ellas en crudo. 3 por lo menos, sí, pero si yo no como nada y quiero empezar a cuidarme, por lo menos si me como una al día ya estoy comiendo más que antes, que no era nada. Julio. ¿Un tratamiento de exceso de pastillas influye en la obesidad? O sea,
tomar 5, 6, 7 pastillas diarias, porque tengas un tratamiento. A ver, hay tratamientos que pueden aumentar el apetito, que pueden ralentizar el metabolismo y sí que pueden afectar al metabolismo basal. Ya no la cantidad de pastillas que se tomen, sino qué tratamiento es. Habría que ver qué tratamiento es. ¿Qué pasa? Que cuantas más pastillas tomemos, pues más probabilidad de que alguna de ellas tenga un efecto adverso de este tipo, o que me provoque más hambre, o que me ralentice el metabolismo y realmente, o que me haga acumular más líquidos. Hay muchos efectos adversos en los medicamentos que cuantos más tomemos, pues más probabilidad es que alguno nos pueda causar alguno o varios. Sobre el aceite, El aceite de oliva, la grasa de elección, igual, en el plato pone ácidos grasos que provengan de fuentes vegetales o fuentes animales saludables. La grasa se necesita en la alimentación en pequeñas cantidades. Muy interesante el consumo de ácidos grasos omega 3, que van a ser de los pescados azules, salmón, sardina, boquerón, de 1 a 2 veces a la semana. Además es antiinflamatorio. En paciente oncológico, los suplementos que a veces se utilizan para el paciente, ya no solo para el paciente que tenga inapetencia, se utilizan omega 3 porque son antiinflamatorios. El cáncer es una enfermedad que causa inflamación en el paciente, que se aumentan determinadas sustancias a nivel orgánico que inflaman el organismo, por lo tanto hay suplementos dirigidos a paciente oncológico que llevan omega 3, pero también se recomienda que en la dieta pues se coma alimentos con omega 3. Y el aceite de oliva que me habías preguntado, junto con las grasas de frutos secos y pescados azules, la grasa de elección es el aceite de oliva virgen extra. No hay ninguna grasa que vaya a ser mejor, ni el aceite de coco, ni el aceite de palma. Tenemos que tener en cuenta que un aceite está compuesto por ácidos grasos. Entonces, hay gente que dice, pues el aceite de coco es bueno porque tiene tal ácido graso. Sí, a lo mejor tiene un graso poliinsaturado que es bueno, como pueda tener el aceite de oliva, pero luego tiene muchas grasas saturadas, que son las que se comportan como grasas de origen animal, aunque estén en aceites vegetales, que son perjudiciales porque pueden obstruir las arterias y provocar enfermedad cardiovascular. El aceite de oliva no le pasa eso. Todas las grasas que tiene el aceite de oliva son saludables. Tiene antioxidantes, tiene vitamina E, por lo tanto, la grasa de elección para cocinar, para aliñar, es el aceite de oliva. Y más en España teniéndolo. ¿qué cantidad se...? Como no se recomienda que la comida sea fritos, rebozados, pues entendemos que si yo, por ejemplo, me hago una tostada por la mañana, pues un poco de aceite de oliva mucho más sano que echarme mantequilla, que echarme margarina o cualquier otro tipo de grasa, pues un poco de aceite de oliva. Si en la comida me hago un guiso, si le echo aceite de oliva, pues con moderación. O si hago una ensalada, pues alinear con un poquito de aceite de oliva. No hay unas cantidades para estimar cuánto, porque al final hay gente que comerá uno solo, hay gente que comerá 6, entonces no vamos a estar midiendo los alimentos, pero con moderación porque tiene muchas calorías, pero como única fuente de consumo de ácidos grasos, el aceite de oliva. Lo que hemos visto en la diapositiva, las dietas cetogénicas no se aconsejan para nada. No, porque son dietas desequilibradas y al final, como todo lo que estudian es por asociaciones de grupos de alimentos, pues se habrá visto que la ausencia de determinados grupos de alimentos está llevando a la ausencia de determinados alimentos que puedan ser beneficiosos y que en esa dieta estén ausentes. Entonces, al final se relacionan por ese tipo de asociaciones. Y el ayuno intermitente, sí que en algún estudio se evidenciaba un poco que el hecho de privar al cuerpo de calorías al final era una forma de reducción de energía. Y como hemos dicho que la reducción de energía para un proceso tumoral, para las propias células tumorales, pues era beneficioso, podría ser beneficioso, pues podría llegar a recomendarse una dieta cetogénica, pero claro, un ayuno intermitente, pero lo que yo no puedo hacer es un ayuno intermitente de 16 horas y luego las horas que me queden comer mucho, porque al final da igual el ayuno. Es como saltarse el desayuno.
no es lo que genera ese ayuno intermitente. Sí, también, porque también ya hablan, antes era decir, pues si no desayuno, no desayuno, ya hago ayuno intermitente, pero sí que también al tener el cuerpo tanto tiempo en ayuno hay algún beneficio que no sabría decirte, pero ya no es solo por la deprivación calórica en ese ayuno, sino porque al estar tanto tiempo en ayuno, que normalmente no estamos, sí que hay algún beneficio extra a nivel metabólico. Claro, eso que perdure en el tiempo, que yo haga una semana ayuno intermitente no nos va a servir de nada. ¿Alguna cosa más? ¿O que te vas a levantar con más hambre? No, a ver, si volvemos a lo mismo. Si yo quiero tener una alimentación variada y completa, el no cenar a lo mejor me lleva a que si por la mañana me he comido unas albóndigas, a lo mejor en la cena digo, pues voy a hacer unas espinacas y ya como verdura. Yo qué sé, a veces la ausencia de alimentos no es beneficioso, porque estás privando al organismo de nutrientes esenciales. Entonces, es preferible o una fruta y un yogur, algo, por poco que sea, pero algún alimento que digas que no he comido hoy en todo el día, no he comido verduras, pues me hago una ensalada o algo ligero y ya cumplo el cupo de vegetales del día. Pues es que hay varios patrones. Yo creo que va desde 12 horas y ya lo que cada uno soporte, entiendo. Es que no, tampoco ni lo he puesto en práctica ni he estudiado a fondo cómo se hace, pero yo creo que va por lo menos 12 horas. Mínimo 12 horas. Claro, no, y hay que estar varios días para poder... Hombre, puedes comer cada 2 horas. El tema de las 5 comidas no es por nada, sino por llegar a cumplir esos objetivos de determinados alimentos que son importantes. La media mañana y la media tarde, pero si yo, por ejemplo, yo desayuno o la primera ingesta que hago al día es un vaso de leche y una fruta, ahí ya me comí una fruta. No necesito una media mañana una fruta para meter la fruta. No tomo nada media mañana y luego como unas legumbres, pues ya he comido legumbres y de postre me tomo otra fruta y luego en la noche tomo algo de vegetales y una fruta, hago 3 comidas, pero en las 3 comidas hay alimentos importantes. El hecho de hacer más comidas era porque es que antes parecía que teníamos que hacer el desayuno aunque no tuvieras hambre, es que es lo más importante del día. Todo eso ya va cambiando, ya no se recomienda eso. Al final es la calidad de la dieta. Y repartirlo como cada uno pueda, quiera y tenga un hábito. Hay gente que tiene que comer 5 veces al día porque no puede pasar un periodo de ayuno. Hay gente que no puede hacer el ayuno intermitente porque se desmaya, se encuentra flojo y no puede aunque quiera. Entonces ya también es cuestión de hábitos y de cómo te encuentres con los cambios que estás haciendo en la alimentación. Eso es que... En realidad es que no existe una dieta antiinflamatoria. Existe una alimentación que yo pueda modificar porque mi organismo, en un momento puntual, tiene alguna alteración digestiva que me hace provocar una inflamación. No es tanto como una inflamación generalizada como la que pueda ser por una enfermedad. A nivel de que suben parámetros inflamatorios, marcadores inflamatorios. Es más, yo entiendo el tema de la alimentación antiinflamatoria porque haya procesos digestivos o problemas digestivos y haya que quitar determinados nutrientes que concretamente en un periodo, porque el paciente tenga un proceso digestivo por la causa que sea, haya que quitarlos para mejorar esas digestiones. Dietas antiinflamatorias como tal, si me dijeran que no es inflamatorio, como que provoque una alteración a nivel orgánico, pues inflamatorios son los azúcares principalmente, todos los productos procesados, bebidas azucaradas, todos los alimentos que no nos aportan nada y que al final pues son
pueden comportarse como tóxicos en el organismo. Pero decir voy a hacer una dieta antiinflamatoria porque me han dicho que voy a estar mejor, no. Lo primero es por qué voy a hacer esto y qué me pasa para poder cambiar la alimentación si es que la tengo que cambiar. Igual que cualquier otra especie, cualquiera de las especies que se utilizan para cocinar, pues sí que no hay en concreto ningún estudio relacionado con el cáncer y relacionado con ninguna hierba que se puede utilizar en infusión o como condimentos, y sí que es verdad que determinados condimentos, aunque se les asocien propiedades beneficiosas, hay que tomarlos en unas cantidades tan elevadas que no llegan a repercutir de manera positiva como se piensa. En concreto la cúrcuma, no sé para qué, si me lo preguntas por alguna cosa en concreto. Yo la asociación que más hay entre ese tipo de hierbas o de especias es para, pues, a nivel digestivo, a nivel carminativo, para ayudar a hacer la digestión, pero un efecto tan potente que proceda para que lo eches en una dosis tan baja y pueda provocar un efecto positivo, no. Negativo tampoco, que quizás pueda tener esas propiedades, pero a lo mejor en las cantidades en las que las solemos tomar, no. En una analítica, los marcadores tumorales, me salgo un poco de la alimentación, que es de lo que estás tratando, los marcadores tumorales que te salen en una analítica, ¿son determinantes? No. Tendrá que contrastar el médico. Lo primero, cuando te piden unos marcadores tumorales, es porque no te piden una analítica rutinaria, no te van a pedir unos marcadores tumorales, y si te los piden no tiene sentido, porque a lo mejor te pueden salir altos sin tener ningún problema, por cualquier cuestión. Entonces, tiene sentido cuando los están contrastando, cuando el médico los está contrastando con otras pruebas, pero así de manera aislada decir tengo esto alto no determina nada. Yo voy a hablar de las infusiones. Cuando yo estaba en tratamiento, mi oncóloga me prohibió todas las infusiones. Me dijo que no me tomara, que eran contraproducentes. Porque no sabes el efecto que van a causar en el organismo. A lo mejor la hierba de San Juan, no sé qué leí ayer, lo que hace es que interfiere en el metabolismo de los tratamientos, y había estudios en los que se veía personas que habían tomado determinadas infusiones y el tratamiento estaba en sangre mucho más bajo de lo que tenía que estar. Interfieren en las rutas metabólicas y hace o que lo metabolice más y desaparece antes, no provocando el efecto deseable, como cuando no pasa eso, o incluso algunos se vuelven más tóxicos porque no se dejan metabolizar y eliminarse. Entonces, Ana le preocupaba mucho la alimentación de los pacientes y ella las infusiones las quitaba todos los días. Infusiones, hierbas, todo. Es que en realidad todo lo que no sepamos a ciencia cierta, y a día de hoy hay muchas dudas, podemos recomendar pues lo que hemos dicho, las frutas, las verduras, determinados patrones dietéticos, determinados tipos de alimentación que se pueden recomendar. El ejercicio físico, son cosas básicas que están al alcance de todos, pero no podemos hacer recomendaciones de cosas que a día de hoy los investigadores no nos pueden dar esa certeza. Y sobre todo en cosas que no sabemos ni siquiera si pueden ser malas o incluso que haya algún estudio que demuestre que puede ser perjudicial. Claro, al final, si se ha estudiado que determinadas hierbas es perjudicial porque interactúa con el metabolismo, pues las restantes no voy a decir, estas que han estudiado sí, pero estas las puedes tomar, no. Al final se hace un poco general. ¿Qué pasa con determinados alimentos? Aunque no haya una evidencia muy clara, pero sí hay una asociación muy fuerte y ya sí que se hacen recomendaciones. Pero de otras cosas que se duda o incluso que ha salido algo negativo, pues lo correcto es, como mínimo, no recomendarlo al paciente o alertar de que no debería ser así porque no se conocen los efectos adversos. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya servido.